centrado en el sector salud. Puede que todos los otros sectores tengan que ver con las decisiones que se tomen, pero la fuente de donde se va a sacar esa realidad es en todos los casos la atención de los usuarios en las instituciones de salud. Entonces, esa atención de los usuarios en las instituciones de salud tiene que atender el usuario y buscar la forma de hacer una identificación de sus contactos, y una parte importante hoy es mirar cómo la vamos a mostrar, cómo la vamos a sacar para que las personas que no son técnicos del sector salud, pero que también tienen que tomar decisiones, la puedan entender de la mejor manera posible. Gran desafío también. Ese monitoreo de la realidad por el volumen, o sea, los que trabajamos en esto estamos trabajando 24/7, nos toca todos los días y a toda hora estar pendiente del reporte, del caso nuevo, de qué está pasando, si está guardando la información o no, si la podemos estar reportando o no. Entonces, hay una cosa importante, y es que cuando se logra esa articulación de la que ya veníamos hablando y se empieza a trabajar ya sobre la información del individuo, podemos empezar a hacer los análisis que nos permiten los contactos, y esos contactos llevarlos a los territorios. Entonces ya no solo vamos a poder tener la información que permita atender mejor el paciente, que es un caso positivo, sino que nos va a permitir hacer el cerco epidemiológico de sus contactos para reducirle los desplazamientos y los contactos con otras personas, y eso lo podemos llevar a los temas territoriales de georreferenciación para poder hacer clasificaciones de riesgo de acuerdo al territorio que se habita, que se crean a partir de los casos positivos y que además se les pueden sumar otras variables cuando se dispone de ellas. Ejemplo, un territorio que tiene muchos casos positivos y que además tiene mucha gente de avanzada edad, tiene un riesgo diferente a un territorio que pueda tener muy pocos casos o ningún caso positivo y además tiene una población un poco más joven. Todo esto nos ayuda entonces a crear, una vez el usuario está, el seguimiento del monitoreo constante de esa realidad del caso a caso nos permite establecer, estimar el riesgo real, calcular el riesgo real de contagio, tanto de las personas como de los contextos en los que se mueve. Un desafío adicional entonces es articular todo esto de lo que veníamos hablando. O sea, ser capaces de traer todas estas fuentes a un mismo repositorio, preferiblemente, o ser capaz de articularlas de alguna manera, ser capaces de tener toda esta información y poder automatizar lo que más se pueda en las transformaciones, de tal manera que logremos tener la oportunidad que necesitamos y además ser capaz de sacarla a un público que ya no son solamente técnicos, sino que ya hay que llevarla a los medios de comunicación, dar un mensaje de 3 minutos o de 30 segundos en un medio de comunicación, contarle al periodista, contarle a una cantidad de actores, contarle a los decisores, que no siempre van a entender el tema epidemiológico en su esencia, sino que hay que transformarles y darles la información de la manera en que ellos la van a poder utilizar para poder devolverla correctamente a las acciones que se van a hacer, tanto a nivel de pacientes como individuos. Entonces, una forma de reducir, pues de poder eh, simplificar un poco este tipo de salidas, lo hemos hecho a través de la gestión de riesgos. Entonces hemos logrado articular diferentes tipos de análisis y que nos han permitido, a través de las herramientas de inteligencia de negocios y de todas estas herramientas de visualización, tener unos reportes eh, organizados, tener unos reportes oportunos y tener unos reportes claros para diferentes tipos de usuarios, y hemos logrado llevarlos a ellos a través de semaforización, clasificaciones de riesgo, mapas de calor, todo el análisis del riesgo territorial. Hemos podido llegar, porque nos lo ha permitido el tema, el uso de las tecnologías nos ha permitido que, como ya nos liberamos un poco de la carga operativa que es sacar toda esta información
cada vez nos ha permitido llegar hasta modelos predictivos y estar en la construcción de los posibles escenarios de tal manera que los tomadores de decisiones han tenido un proveedor que les ha dado la posibilidad de decidir sin tomar la decisión, sino de hacer una entrega de una información limpia que ellos puedan utilizar para tomar las decisiones correctas en pro de proteger la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población. En estos de proteger la salud, el bienestar y la calidad de vida, entonces estaría la articulación de todos los otros sectores, porque, como les digo, ha sido muy importante y muy desafiante poderlas llevar en términos bien claros. Entonces, desafíos de la analítica en este caso de la pandemia han sido muchos. El trabajo ha sido arduo, pero hemos logrado como hacer esa provisión de información que ha permitido tener, pues poder tener la oportunidad y la calidad necesaria para soportar las decisiones y en este caso en la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín, que se ha convertido en un ejemplo por el buen manejo del tema. Súper, Marcela. Sí, realmente agregar que todo esto lo trabajamos con algoritmos de social network analysis, todo el análisis de grafos y la importancia que es tener información de parte del individuo y que éste colabore con información, ¿no? Realmente nos encontramos en una línea muy estrecha entre la confidencialidad del dato y la seguridad de la información. Recuerden que todo esto lo trabajamos a nivel de analítica, lo trabajamos con data supremamente encriptada, porque realmente a nosotros no nos interesan nombres ni teléfonos, ni datos que puedan decirme de qué personaje estoy hablando, ¿no? Y ya luego los gobiernos o los entes de salud son los dueños de la información. Les voy a pasar a mostrar, en esta sesión me acompaña Joel Apa, quien es gerente general de DMC, y voy a pasarles a mostrar algo que ya se está haciendo, bueno, todavía no lo estamos haciendo, pero que ya se ha propuesto en Perú como desarrollo y tomando como ejemplo países como Colombia que ya están desarrollando parte de este proceso para la generación y gestión del cerco epidemiológico. Entonces voy a pasar a compartirles el video y pasaremos posteriormente a una breve sesión de preguntas. En diciembre del 2019, China notificó al mundo múltiples casos de coronavirus. Esta pandemia es ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2, y esto va en aumento. PYMI y DMC ofrecen una gestión de riesgos desarrollando una plataforma analítica que permite el seguimiento de la evolución de los casos confirmados, detectar el número de posibles infectados y su probabilidad de contagio obtenidos del movimiento por georreferenciación de los datos móviles del usuario infectado de los últimos 15 días y del movimiento de la población. Esto se logra a través de las conexiones a las diferentes fuentes de información de salud, el INS, servicios públicos y privados, análisis clínicos de los casos positivos, negativos y sospechosos, y datos de georreferenciación, teniéndose como objetivos articular e integrar la información relacionada, mitigación del contagio y monitoreo de los pacientes positivos, reducción de la curva RO, identificación de la demanda de servicios y costos en entidades de salud. La mitigación del contagio se logra a través del desarrollo de modelos predictivos y de algoritmos, logrando determinar los grados de propagación del virus, obteniendo el riesgo de la población por persona y así priorizar los recursos frente a la pandemia. Mediante un software se realiza la extracción, transformación,
carga de los datos al visualizador y automatización de los procesos para posterior uso de una herramienta de visualización. Finalmente, la propuesta de gestión de riesgos logrará disminución del RO, control de la mortalidad evitable y disminución del impacto económico. TIMI y BMC han logrado, a través de analistas y científicos de datos, reducir el tiempo de horas a segundos para el procesamiento de datos, transformándolos en predicción, ayudando a tomas de decisiones correctas. Listo, eso es algo que lo hemos hecho gracias al equipo de trabajo de científicos de datos y de epidemiólogos dentro del grupo. Entonces, no, realmente vemos la importancia dentro del proceso, ¿no? Bueno, eso era lo que les queríamos compartir hoy. Son los desafíos frente a toda la parte analítica, no solo en el resto de industrias, sino todo lo que estamos viviendo frente a la parte de salud, ¿no? Los leemos, no sé si tienen alguna pregunta. De pronto preguntas para Marcela frente al cómo se hace. Pues aquí valdría la pena entonces como decir pues algunas otras cosas para como un mensaje que quisiera dejar para todos. Es muy importante que para recibir la información y poder comportarnos como debería ser en estos momentos, es muy importante que seamos capaces de asumir nuestro rol. O sea, hay un equipo que es muy técnico, que tiene que ser muy epidemiólogo, seguimiento de curvas y eso. Hay un equipo muy clínico, pero también hay una información que es para uno, para el ciudadano, en este caso yo como persona, para el ciudadano común y corriente, que hace parte de una familia, que tiene que ir a su trabajo muchas veces, incluso de manera presencial. Hay información que si nosotros asumimos ese rol, no tenemos que entender toda la curva, ni todas las medidas, nada de esas cosas. Estarla monitoreando sí, pero saber qué es exactamente lo que tenemos que hacer para protegernos y para proteger a los demás desde desde nuestro rol en la familia, en el trabajo, es la esencia de todo esto y es lo que cada uno debería ser capaz de asumir con toda la responsabilidad del caso. A los que nos toca producir información, pues tenemos muchos retos y muchas cosas y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Pero cuando ya somos ciudadanos y queremos salir a la calle, no se nos puede olvidar el tapaboca, no se nos puede olvidar el lavado de manos, no se nos puede olvidar la desinfección de las superficies. Tenemos que asumir esto también como un mensaje que nos está dando la vida, como una forma de transformarnos, de transformarla como estábamos relacionándonos y cómo pues de tener una nueva opción de vida que nos permita protegernos de manera distinta. Porque todo este esfuerzo vale la pena si llega donde tiene que llegar y si somos capaces entre todos como comunidad de protegernos de manera individual y de ayudar a la protección de los demás. Gracias, Marcela. Yo sí tengo una pregunta y esto creo que va para todos. Vemos que la economía como muestra pues prácticamente está, le ha tocado abrir, ¿no? Ya vemos más centros abiertos, vemos más autos en la calle, vemos más personas en la calle. De pronto con una reducción del temor frente a lo que está sucediendo. ¿Cuánto tiempo crees tú que nos pueda durar ese nuevo estilo de vida? Pues la verdad, se hacen estimaciones todos los días, ¿cierto? No soy yo quien deba decir si una semana o 3. Lo importante, pues ahora es cuando más hay que cuidarse. Las primeras semanas estábamos encerrados, pero el número de casos deambulando por las calles era poco. En la medida, ¿cuál es la consecuencia de mucho contagio de manera anticipada? La muerte. Pero porque las instituciones de salud no van a ser capaces de atender toda la población si se contagia al mismo tiempo.
Entonces es posible que si todos salimos a la calle y nos contagiamos de una vez, pues el tema pase rápido, pero como consecuencia vamos a tener muchas muertes. Correcto. Quedarse en casa hace parte de lo que nosotros debemos aportar, pero también es necesario obtener las ayudas que nos permitan o que le permitan a un sistema muy informal como el que estabas diciendo, sobrevivir. O sea, de quedarse en casa, pero tener algo para comer. El tema social es muy importante para poder, ya todos sabemos que nos debemos quedar en casa, pero no siempre lo podemos cumplir porque no siempre vamos a obtener la forma de sobrevivir quedándonos en casa. Entonces, ese tema, los tiempos pueden variar mucho de acuerdo a las tasas de contagio que haya, pero la consecuencia será la muerte. Así es. Y de hecho, por eso la importancia de compartir un poco esta perspectiva, ¿no? O sea, no es solamente porque lo dice el gobierno, el epidemiólogo, sino realmente son los datos los que nos cuentan esto, que es parte importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Marcela, por atendernos, por tu participación el día de hoy. Hay cosas, obviamente, que todavía no podemos mostrar ni indicar, pero conforme podamos ir teniendo autorizaciones, podremos ir contando un poco más sobre lo que desde nuestros lados podemos hacer y estamos haciendo. Gracias a todos por su participación. Tenemos una duda en este momento. ¿Pueden mostrar data real? No. Bueno, personalmente, de nuestro lado, no. Normalmente por el tema de confidencialidad de información. Exacto, y la data real está muy publicada. Bueno, están los contagios. Tú puedes meterte a internet y bajar data de contagios positivos y negativos. Exacto, en Colombia, por ejemplo, a través del Instituto Nacional de Salud pueden obtener los datos, a través de la Gobernación de Antioquia, si quieren datos mucho más específicos, pero así que la podemos entregar nosotros, no solamente tenemos autorización de llevarla al gobierno. Así es, correcto. Sí, o sea, digamos que yo pueda mostrar data, yo puedo mostrar resultados, pero que yo pueda mostrar data, cosas que se hacen, no tengo esa autorización realmente. Pero es importante, ¿no? Yo creo que razón de esto es poder recolectar datos buenos para poder seguir haciendo el seguimiento, los monitoreos y tratar de reducir las curvas que tanto nos impactan. Así es. Bueno. Muchas gracias. La data en Perú hay un problema de desarticulación, para quien nos está preguntando si esa data no es tan granular. Sí, exacto. Lastimosamente en Perú tenemos todavía una desarticulación muy fuerte frente a la recolección de los datos, a diferencia de Colombia que tienen un ente frente al tema de riesgos, cuenta con, y eso sí podemos decirlo, Marcela, que contamos con unas bases de datos que todos manejan como un RIPSUS y vigila, eso no es confidencial, a diferencia de Perú, que Perú no cuenta con eso. Entonces las entidades privadas, entidades de salud privadas tienen su propio nivel de información y ven ellos cómo manejan sus sistemas y el Estado tiene otro, y bueno, no se alimentan ni se hablan entre sí, ¿no? Tenemos un problema grande frente a la desarticulación de los datos, que bueno, lastimosamente es lo que tenemos hoy, por eso es tan complicado trabajar el tema del cerco epidemiológico en Perú, ¿no? Pero mira, también es una oportunidad porque, bueno, en ese momento no está, pero se sabe cuál es el camino. La rectoría en este caso es muy importante, o sea, que una institución de salud, mayor ente de salud diga, es que vamos a trabajar en este formato, o sea, guárdelo en el sistema que usted quiera, pero lo mínimo que va a hacer es que nos va a dar estos datos de cada caso, por lo menos de los positivos y de los casos probables para poder hacer el cerco, que es la medida más importante de todas. Si no somos capaces de identificar los casos positivos, o sea, los contactos de los casos positivos, no somos capaces de contener la epidemia. Correcto. De ahí es donde iniciamos, de esa contactabilidad es donde iniciamos el cerco epidemiológico, ¿no? Los contactos estrechos y luego la parte de movilidad.
Sí, quizá. lastimosamente no tenemos eso, pero digamos que hay algunas cosas haciéndose y bueno, hagamos el intento de poder hacer que estas cosas funcionen. Eh, sí, eso es lo que nos tocó en Perú y bueno, toca aceptarlo. Yo también quisiera que Perú estuviera en el mismo nivel del sistema de salud de Colombia, pero no lo está y bueno, nos toca seguir cuidándonos y ver qué podemos hacer desde nuestro lado, ¿no? Desde compartir información, desde decir, miren, yo soy tal persona, tengo estos síntomas, no me he podido hacer la prueba para poder tener un seguimiento. Claro que sí. El autorreporte con honestidad es una cosa increíble cuando no hay un ente rector porque se puede autorreportar a las instituciones de salud y decir, tengo síntomas, tuve contacto, tuve que salir, estuve en un lugar que muy posiblemente esté contagiado, quiero que me hagan una prueba. Eso sería muy bueno si cada uno es capaz de hacer ese reporte de esa manera honesta y siendo uno quien lo hace, no esperar a que lo estén llamando y diciendo usted puede ser positivo, no. Como ya todos conocemos y tenemos bastante información sobre signos y síntomas y los riesgos que tenemos, pues mirar, hacer un análisis de nuestros propios riesgos y los de la familia y buscar el contacto con las instituciones de salud. Así es. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Demoró mucho abrirla a nivel de distritos. Nos estamos hablando de Perú, me imagino, y cuando te refieres a demoró mucho abrirla a nivel de distritos hablas de la información, ¿correcto? Igual si quieres puedes habilitar tu audio. Pero realmente sí, o sea, esa desarticulación que tenemos en el país, esa desarticulación que tenemos en Perú, nos lleva a tener unas luchas de poder frente a los diferentes distritos y no todos tienen algo o no todos son capaces de conseguir algo. Entonces es un poco complejo, como te digo. Sí, bueno, hay que ser realistas. Realmente es difícil, pero tampoco es imposible. Yo creo que cada uno de los distritos, municipalidades y gobiernos regionales tiene, digamos que la potestad para poder ir solicitando información a través de alianzas y demás. O sea, no es imposible el tema, realmente. Nos hemos dado cuenta que no es imposible, pero sí que tenemos que ser conscientes de las cosas, ¿no? y poder apoyar en todos estos procesos. Sí, Sí, pues que correcto. pueden contar con nosotros, Colombia como país, desde las instituciones educativas o de manera personal, para que ustedes no tengan que pasar como el mismo camino que nos tocó pasar a nosotros, sino que puedan ir de una manera un poco más ágil. Ya hemos desarrollado herramientas, hemos desarrollado estrategias, hemos logrado articular esos actores. Al principio pues nos tocó un poquito duro, pero yo creo que ya tenemos ahí una experiencia importante que les podemos compartir para que ustedes puedan hacerlo de una manera mucho más ágil y puedan lograr transformar la situación del país que está bien dura y por la que siento mucha solidaridad en este momento. Que si en algo les podemos contribuir con todo el gusto y el cariño del mundo, cuenten con nosotros. Muchas gracias, Marcela, y así será. Estamos en estos momentos pues, en varias conversaciones, tratando de apoyar, de tratar de crear este cerco epidemiológico que en el país se ha vuelto tan complicado. Y nada, esperemos que dentro de un par de semanas tengamos otro webinar sobre Health Analytics y podamos compartirles información y podamos compartirles lo que estamos haciendo desde esta parte para poder contribuir con la reducción de esta curva de contagios. Recuerden que el secreto de esto realmente está en cuidarnos, ¿no? Básicamente. Muchas gracias a todos. Realmente fue una sesión más bastante interesante desde una perspectiva no tan pegada a la parte gruesa de los datos, a los algoritmos y demás, como venimos acostumbrados, un poco más hacia la parte crítica y hacia lo que estamos viviendo hoy.
Así que vamos a continuar con nuestras sesiones de webinars. Gracias, Marcela, nuevamente. Tienes un aporte y una capacidad en todo este mundo de la analítica con la perspectiva epidemiológica y salud que tienes muy interesante. Entonces, con esto doy finalizado el día de hoy el webinar. Recuerden que pueden escribirnos a cualquiera de nuestros correos para cualquier información. Marcela, por favor, si puedes poner tu correo ahí también para que te hagan preguntas sobre la pandemia, sería espectacular. Y nada, muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos en otra sesión de webinar, y si tienen algún tema en específico que quisieran que les cuenten, también nos pueden escribir y podemos ver cómo lo gestionamos para crearlo. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.